marido abandonó a su esposa ciega y creía tener todo con su amante, pero tiempos después lo que ocurrió cambió todo. Mariana siempre había sido una mujer llena de luz, una de esas personas que iluminan cualquier lugar con su sola presencia. Su vida había sido un cuento de hadas moderno, un matrimonio con Esteban, un hombre que, al principio, parecía ser su alma gemela, un hogar lleno de risas y promesas de un futuro brillante. Ambos soñaban con formar una familia, viajar por el mundo y seguir construyendo una vida juntos. Mariana, con su espíritu aventurero, disfrutaba de cada pequeño momento. Se deleitaban los atardeceres que veía desde la ventana de su casa, en los aromas de los platos que cocinaba con amor, en los abrazos cálidos de Esteban al final del día. Sin embargo, todo cambió una noche. Una de esas noches que empiezan como cualquier otra, pero que, al final, se convierten en una pesadilla. Mariana regresaba de una reunión con amigos, llena de risas y buenos recuerdos. El viento soplaba suavemente, y las luces de la ciudad brillaban a su alrededor mientras conducía de regreso a casa. Todo parecía perfecto, hasta que, en un instante, la oscuridad la envolvió por completo. El sonido del choque fue ensordecedor. Vidrios rotos, el crujido del metal, el chirrido de los frenos, y luego, el silencio. Un silencio frío y aterrador. Mariana no entendía lo que había pasado, solo sentía el dolor invadir su cuerpo. Su visión comenzó a desvanecerse mientras la confusión la invadía. Trató de abrir los ojos, pero lo único que pudo percibir fue una negrura impenetrable. El pánico la consumió. Cuando despertó en el hospital, su vida ya había cambiado para siempre. «Perdiste la visión», fueron las palabras que escuchó, aunque al principio no las comprendió del todo. «Es temporal», pensó, «esto no puede ser permanente». Pero no lo era. Aquella oscuridad que la había envuelto en el accidente no se disiparía jamás. Esteban estaba allí, a su lado, con los ojos llenos de preocupación. Al principio, parecía el esposo perfecto, apoyándola en cada paso, prometiendo estar con ella en cada momento difícil. Pero mientras los días pasaban, la realidad de vivir en la penumbra comenzó a consumir a Mariana. Las pequeñas cosas que antes le traían tanta alegría ahora eran imposibles. No podía ver el amanecer, ni los colores vivos de las flores en su jardín. La cocina, que había sido su refugio, ahora era un lugar lleno de peligros invisibles. Aunque Mariana luchaba por adaptarse, el dolor de la pérdida de su independencia era casi insoportable. Ya no era la mujer que solía ser, y con cada día que pasaba, sentía que el amor de Esteban también comenzaba a desvanecerse. Las promesas que él había hecho, esas palabras de amor eterno, comenzaron a sonar huecas. Esteban ya no la miraba con los mismos ojos, su voz ya no tenía la misma calidez. Mariana se daba cuenta, aunque no quisiera aceptarlo. Las visitas de Esteban al hospital se hacían más cortas, sus palabras más distantes. «Todo va a mejorar», decía él, pero su tono era diferente. La sonrisa en su rostro era forzada, como si detrás de ella hubiera algo que él no se atrevía a confesar. Pero Mariana, cegada no solo por su condición física, sino por el dolor emocional, no quería enfrentarlo. No quería aceptar que el hombre al que tanto amaba, y con quien había soñado envejecer, estaba comenzando a alejarse. Un día, mientras tocaba las suaves sábanas del hospital, con los ojos cerrados, Mariana sintió que no solo había perdido su visión, sino también algo más profundo, la conexión con Esteban, esa chispa que una vez los unió. A medida que los días se convirtieron en semanas, la distancia entre ellos se hizo palpable, pero Mariana no podía imaginar hasta dónde llegaría esa separación, ni las sombras que pronto se avecinarían sobre su vida. Lo que Mariana no sabía era que ese accidente no solo había apagado la luz de sus ojos, sino que también había comenzado a revelar la verdadera naturaleza de su relación con Esteban. Y esa era una oscuridad que ella aún no estaba lista para enfrentar. Los días posteriores al accidente se convirtieron en una rutina de silencio y resignación. Mariana, atrapada en una oscuridad que no podía entender del todo, se esforzaba por encontrar algún sentido en su nueva vida. Aunque su entorno se había vuelto invisible, aún podía percibir los cambios. Ya no escuchaba los pasos apresurados de Esteban cuando llegaba del trabajo para sentarse junto a ella. La silla junto a su cama permanecía vacía durante más tiempo. Las conversaciones se habían reducido a frases cortas, respuestas rápidas, como si el espacio que compartían ya no fuera suficiente para sostener lo que alguna vez los había unido.
Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá de la sala, Mariana se atrevió a preguntar algo que venía reprimiendo desde hacía semanas. ¿Estás bien, Esteban? Te siento distante. Él hizo una pausa. El sonido del periódico que leía se detuvo abruptamente, y el aire en la habitación se volvió denso. Estoy cansado, respondió él, con un tono que Mariana no había escuchado antes. Todo esto es demasiado. Esas palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. Mariana sintió como su corazón se aceleraba. Era una confesión. No estaba cansado por el trabajo, ni por la vida en general. Estaba agotado de ella, de su situación, de la ceguera que la había convertido en una carga. No lo dijo de forma directa, pero no hacía falta. Mariana podía sentirlo en su tono, en la frialdad de sus palabras. Esteban ya no la veía como su esposa, sino como una responsabilidad. A partir de ese día, las cosas empeoraron. Esteban comenzó a salir más seguido, dejando a Mariana sola en casa durante largas horas. Siempre tenía una excusa, una reunión de trabajo, una cena con los colegas, algún compromiso ineludible. Pero Mariana, aunque ya no podía ver, percibía la mentira en sus respuestas. Había algo más. Una presencia que rondaba su vida sin que ella pudiera identificarla. No se trataba solo de su ausencia física, había una desconexión emocional, una barrera que parecía crecer con cada día que pasaba. Un sábado por la mañana, mientras Esteban se duchaba, Mariana recibió una llamada en su celular. No reconoció el número, pero algo en su intuición le hizo contestar. Al otro lado de la línea, una voz femenina habló con una seguridad inquietante. Tienes que saber la verdad, Mariana. Mariana sintió que el mundo se detenía. Su pecho se tensó, y la sensación de vacío que había sentido en los últimos meses de repente cobró forma. La mujer del otro lado del teléfono no necesitó muchas palabras para dejar claro lo que estaba ocurriendo. Esteban no solo estaba ausente por el trabajo. Tenía una amante, Lola. El silencio posterior a esa revelación fue abrumador. Mariana dejó caer el celular sobre la mesa, con las manos temblorosas, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. La traición de Esteban era más profunda de lo que jamás había imaginado. No solo la había abandonado emocionalmente, la habían sustituido por otra mujer, alguien que vivía a plena luz del día, sin las sombras que ahora marcaban la vida de Mariana. Esteban salió del baño poco después, secándose el cabello con una toalla, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Mariana, todavía en shock, no dijo nada. El dolor era demasiado grande, y las palabras no parecían suficientes para expresar lo que sentía. Decidió no confrontarlo de inmediato, no porque quisiera evitar el conflicto, sino porque en ese momento comprendió algo más devastador. Ya no importaba lo que él dijera o hiciera. El amor que alguna vez sintieron había desaparecido, borrado por la frialdad de la traición. Esa noche, Esteban salió nuevamente, como de costumbre. Mariana, sentada en la oscuridad de su habitación, sintió el peso de la soledad caer sobre ella con una fuerza descomunal. Sabía que su matrimonio estaba destruido, que la vida que había soñado junto a él se había desmoronado de manera irreversible. Pero, más allá de la tristeza, un nuevo sentimiento comenzó a nacer dentro de ella. No era ira, tampoco desesperación. Era una especie de determinación. Durante días, Esteban siguió actuando con la misma indiferencia, creyendo que Mariana no sabía la verdad, que seguía envuelta en la oscuridad tanto literal como emocionalmente. Sin embargo, algo en ella había cambiado. A pesar de que su mundo seguía siendo sombrío, comenzó a planear su salida. Si Esteban pensaba que ella iba a quedarse en esa situación, sumida en el dolor y la traición, estaba muy equivocado. Finalmente, el día llegó. Mariana, con voz firme, lo confrontó mientras él intentaba darle una excusa más para su última salida nocturna. Sé sobre Lola, dijo, sin rodeos. Sé todo. Esteban se quedó en silencio por un momento, incapaz de articular una respuesta. Pero lo que dijo a continuación fue peor de lo que Mariana había imaginado. Es mejor que te vayas. Lola se va a mudar conmigo. Las palabras golpearon como un cuchillo. El hombre que había prometido estar a su lado en la salud y la enfermedad ahora la echaba de su propia casa, sin el menor rastro de compasión. Mariana, sintiendo que todo dentro de ella se rompía, se dio cuenta de que no había más que hablar. Sin una lágrima, recogió sus pocas pertenencias y abandonó el lugar que alguna vez había sido su hogar. Afuera, el aire frío acariciaba su rostro.
La casa de Olivia, su prima, estaba a pocas cuadras, y aunque no podía ver el camino, lo conocía de memoria. Mientras caminaba lentamente, con el corazón roto, algo se encendió dentro de ella. No sería fácil, pero se prometió a sí misma que no dejaría que la traición de Esteban la definiera. Cuando Mariana llegó a la casa de Olivia, el frío de la noche no solo calaba sus huesos, sino también su alma. Su prima la recibió en la puerta, con un abrazo que fue mucho más que un simple gesto de bienvenida, fue el refugio que necesitaba para no quebrarse por completo. Olivia, siempre perceptiva, no hizo preguntas al principio. Sabía que el silencio de Mariana no era por falta de confianza, sino porque las palabras, a veces, no alcanzan para describir un dolor tan profundo. Olivia había sido su confidente durante años. Aunque no compartían una relación diaria, siempre habían sido cercanas. Y ahora, en medio de la tormenta emocional que envolvía a Mariana, Olivia representaba la única constante. Sin decir nada, la guió hacia una habitación que había preparado para ella, un espacio cálido, sencillo, pero acogedor. Mariana sintió el aroma suave a lavanda que impregnaba el aire, un pequeño detalle que le hizo entender que, al menos por esa noche, estaba a salvo. Los días siguientes fueron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito para que Mariana pudiera procesar todo lo que le había ocurrido. El dolor por la traición de Esteban seguía ahí, latente, pero había algo más profundo que comenzaba a brotar, la sensación de haber perdido no solo un matrimonio, sino también a sí misma. Antes del accidente, Mariana era independiente, llena de vida, segura de quién era y lo que quería. Pero la oscuridad que se había instalado en sus ojos parecía haber opacado también esa parte de su esencia. Olivia no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados. Sabía que Mariana necesitaba tiempo, pero también entendía que, si no hacía algo pronto, el abismo en el que estaba cayendo podría atraparla para siempre. Una mañana, mientras desayunaban juntas, Olivia rompió el silencio que había predominado durante días. «No puedes quedarte encerrada aquí», dijo suavemente, pero con firmeza. «Sé que duele, Mariana. Sé que es más de lo que cualquiera debería soportar, pero tienes que levantarte. No por ellos, no por mí, sino por ti». Las palabras resonaron en Mariana como un eco distante. Al principio no supo qué responder, ni siquiera si tenía la fuerza para hacerlo. Pero Olivia tenía razón. A pesar del vacío que sentía, sabía que debía luchar por algo más grande que el dolor. Por la mujer que había sido y por la que podía llegar a ser, aún en esa nueva realidad. Olivia comenzó a guiarla en pequeños pasos. Lo primero fue aprender a moverse con seguridad por la casa. Al principio, cada pared y cada mueble parecían obstáculos imposibles, pero, con el tiempo, Mariana empezó a reconocer los espacios, a caminar sin la ayuda constante de su prima. Era un proceso lento, pero con cada paso que daba, su confianza aumentaba. Empezaba a entender que, aunque la oscuridad no desaparecería, eso no significaba que su vida estuviera destinada a detenerse. Un día, mientras Olivia la ayudaba a organizar sus cosas, sacó una caja de fotos que Mariana había traído consigo de su antigua casa. «Estas son tuyas, deberías verlas, bueno, verlas de otra manera. Recordar lo que eras antes», dijo Olivia con una sonrisa triste. «Lo que era», respondió Mariana, con amargura. Pero su prima no se dejó vencer por el tono sombrío. «Lo que sigue siendo, esa mujer sigue dentro de ti, solo necesita tiempo para salir», insistió Olivia, entregándole una foto en particular. Mariana acarició la imagen con los dedos, sintiendo el contorno del papel bajo sus yemas. Era una foto de ella y Esteban, tomada en uno de sus primeros viajes juntos. Recordar esos momentos la llenó de una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también de algo inesperado, una chispa de coraje. Ya no sentía la necesidad de aferrarse a esos recuerdos como antes. De algún modo, sabía que debía dejarlos ir si quería encontrar una nueva manera de vivir. La conversación con Olivia se volvió más frecuente en esos días. Mariana empezó a hablar de su dolor, de su rabia y de la enorme soledad que sentía. Con cada palabra, el peso en su pecho se aligeraba un poco. Sabía que no podía retroceder en el tiempo, pero podía tomar control de lo que vendría después. Una tarde, mientras ambas caminaban por el parque cercano a la casa, Mariana se detuvo de repente. «¿Y si nunca lo supero?», preguntó, dejando salir una de sus mayores inseguridades. Olivia la tomó de la mano y la apretó con suavidad. «No tienes que superarlo por completo.
Solo tienes que seguir avanzando. Un paso tras otro, así como has estado haciendo aquí. No importa cuán lento sea el progreso, lo importante es que sigues en movimiento. Esa idea caló hondo en Mariana. Comprendió que no se trataba de olvidar o de borrar lo que había pasado, sino de encontrar una nueva forma de existir dentro de esa realidad. Cada día era una oportunidad para redefinir lo que significaba ser ella misma, incluso sin poder ver. A medida que las semanas pasaban, Mariana empezó a recobrar una parte de la fuerza que creía perdida. No era una transformación rápida ni milagrosa, pero cada pequeño logro, aprender a vestirse sola, caminar sin tropezar en la casa, preparar una simple comida, le recordaba que la vida seguía, y que, de algún modo, aún había cosas por las que luchar. Olivia, siempre a su lado, la alentaba a no rendirse, a no perder de vista la promesa de un futuro mejor. Y aunque el dolor por lo que Esteban le había hecho seguía ahí, enterrado bajo capas de recuerdos amargos, Mariana supo en su interior que estaba empezando a encontrar una nueva manera de respirar. Los días de Mariana en casa de Olivia transcurrían con la calma de quien ha aprendido a moverse en su propio caos. Poco a poco, la mujer que había sido estaba recuperando una versión más fuerte, más consciente de sí misma. La vida, aunque rota en pedazos tras el accidente y la traición de Esteban, parecía comenzar a reconstruirse de una manera inesperada. Era como si, a través de la oscuridad, estuviera encontrando una claridad emocional que nunca había tenido antes. Y en medio de ese proceso de sanación, llegó Adrián. Adrián entró en la vida de Mariana de manera tan sutil que, al principio, apenas se percató de su presencia. Había acudido al hospital para una de sus consultas de rutina. Olivia, siempre preocupada por su bienestar, insistía en que continuara con las revisiones, aunque las esperanzas de recuperar la vista parecían remotas. Fue durante una de estas citas donde conoció a Adrián, el nuevo cirujano ocular que se había sumado al equipo médico. La primera vez que escuchó su voz, Mariana sintió algo diferente. No era tanto lo que decía, sino el modo en que lo hacía. Hablaba con calma, sin condescendencia, algo que Mariana agradeció profundamente. Estaba acostumbrada a las voces llenas de lástima, a las miradas compasivas de aquellos que veían su ceguera como una tragedia sin remedio. Pero Adrián no la veía así. Él la trataba como alguien capaz, como una mujer que aún tenía control sobre su vida, aunque su mundo hubiera cambiado para siempre. Mariana, quiero ser completamente honesto contigo, le dijo en aquella primera consulta, con una voz grave y segura. Las probabilidades de que recuperes la visión son muy bajas, pero hay una opción que podríamos considerar. No quiero darte falsas esperanzas, pero tampoco quiero que pienses que todo está perdido. Mariana escuchó en silencio, procesando sus palabras. Lo que más le llamó la atención no fue la posibilidad de una cirugía, sino la forma en que él hablaba con ella. No le ofrecía compasión vacía ni promesas de milagros. En su tono había algo distinto, una especie de respeto que no había sentido en mucho tiempo. No era la paciente ciega a la que todo el mundo miraba con pena, sino una persona completa, capaz de tomar decisiones sobre su propio destino. Las consultas con Adrián se volvieron más frecuentes. Cada visita al hospital no solo trataba sobre su condición física, sino también sobre su proceso emocional. Con él, Mariana encontró un espacio en el que podía hablar libremente, sin sentirse juzgada. Sus conversaciones comenzaron a extenderse más allá de los temas médicos, intercambiaban pensamientos sobre la vida, sobre los retos que ella enfrentaba cada día, y sobre cómo, a pesar de todo, estaba aprendiendo a adaptarse. Un día, después de una de esas consultas, Adrián la invitó a caminar por el jardín del hospital. El aire era fresco, y las flores que rodeaban el sendero, aunque invisibles para Mariana, llenaban el ambiente con un perfume suave y reconfortante. «Quiero que sepas algo, Mariana», dijo Adrián mientras caminaban lentamente. «No te admiro por lo que has perdido, sino por cómo te has levantado después. Hay muchas personas que, en tu lugar, se habrían rendido, pero tú has encontrado una manera de seguir adelante. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer». Mariana, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, no supo qué responder de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía realmente por quien era, más allá de su ceguera, más allá de los golpes que había recibido. Con el paso de las semanas, la relación entre ellos dejó de ser estrictamente profesional. Mariana comenzó a sentir una conexión que iba más allá de la simple admiración o el agradecimiento.
Había algo en Adrián que la hacía sentirse viva otra vez, como si, de algún modo, le estuviera devolviendo esa chispa que pensaba que había perdido para siempre. Sus charlas se alargaban cada vez más, y la formalidad que solía marcar sus encuentros dio paso a una complicidad silenciosa. Una tarde, mientras estaban en una de esas caminatas en el jardín, Adrián se detuvo de repente. Mariana, que estaba cogida de su brazo, notó el cambio en su respiración. Mariana, comenzó a decir, dudando por un instante. He estado pensando en algo desde hace tiempo. Sé que puede parecer repentino, pero creo que es importante que lo sepas. Mariana sintió como el silencio entre ellos se hacía más espeso, pero no dijo nada. Esperó. Quiero ofrecerte una cirugía experimental, continuó Adrián, escogiendo sus palabras con cuidado. No hay garantías, y los riesgos son altos. Podrías recuperar algo de visión, o podrías no lograr nada. Pero también está la posibilidad de que pierdas lo poco que aún percibes. Entiendo si no quieres correr ese riesgo. Mariana permaneció callada durante unos segundos. Podía sentir la honestidad en cada palabra de Adrián, la preocupación genuina que emanaba de su voz. No era una simple oferta profesional, sino una muestra de confianza, de cuidado. Lo pensaré, respondió finalmente, con la voz serena, pero llena de una mezcla de emociones que aún no sabía cómo descifrar. A partir de ese momento, la idea de la cirugía comenzó a rondar en su mente, como una posibilidad que oscilaba entre el miedo y la esperanza. Pero no era solo la operación lo que la hacía dudar. Lo que más la inquietaba era lo que sentía por Adrián, una sensación que había empezado a crecer de manera inesperada, silenciosa, pero imparable. Una noche, mientras conversaba con Olivia en la sala, se atrevió a compartir sus pensamientos. Creo que me estoy enamorando de él, confesó con un susurro que apenas podía creer ella misma. Olivia, siempre sabia, la miró con una mezcla de ternura y curiosidad. ¿Y qué tiene de malo eso?, preguntó suavemente, como si la respuesta fuera más simple de lo que Mariana creía. Mariana no respondió de inmediato. Había algo en esa idea que le daba miedo. Tal vez era el temor de volver a entregarse a alguien y ser lastimada otra vez. O tal vez era el miedo de abrir su corazón cuando todavía había cicatrices que no habían sanado del todo. Pero, a pesar de sus miedos, algo dentro de ella sabía que Adrián era diferente. Y mientras el tiempo seguía su curso, Mariana empezó a entender que, tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no solo de recuperar parte de su visión, sino también de volver a amar, de sentir de nuevo. Con cada consulta, cada conversación, el vínculo entre Mariana y Adrián se hacía más fuerte. A pesar de la complejidad de sus propios sentimientos, Mariana había encontrado en él un apoyo sincero y sólido, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras su corazón comenzaba a abrirse nuevamente, la vida, con su crueldad impredecible, estaba a punto de revelarle un nuevo secreto que cambiaría por completo su percepción del pasado. Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá de Olivia, Mariana recibió una llamada inesperada. Era Sonia, una vieja amiga de la familia que trabajaba en la oficina del registro de tránsito, el lugar donde había quedado documentado el accidente que le había arrebatado la vista. Sonia siempre había sido discreta, pero en su voz había una urgencia que Mariana no podía ignorar. Necesito contarte algo sobre tu accidente, Mariana, dijo Sonia con un tono sombrío. El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. Hacía tanto que no pensaba en aquella noche. No porque lo hubiera superado, sino porque era un dolor tan profundo que prefería mantenerlo en el rincón más oscuro de su memoria. Sin embargo, las palabras de Sonia la arrastraban de nuevo hacia ese abismo. La investigación del accidente fue reabierta, continuó. Al parecer, el informe inicial tenía errores, y algunos detalles nunca salieron a la luz. Mariana permaneció en silencio. No podía imaginar a dónde quería llegar Sonia, pero cada palabra suya le producía un escalofrío que recorría su cuerpo entero. Lola estaba involucrada, dijo finalmente Sonia, dejando caer una bomba que Mariana no estaba preparada para recibir. El tiempo pareció detenerse. Mariana sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. No podía ser cierto. Lola, la amante de Esteban, la mujer que había destruido su matrimonio, ¿había estado allí aquella noche? Lola iba conduciendo el auto que te chocó, continuó Sonia, dándole forma al horror. Estaba ebria, pero su familia es poderosa y pagó para que todo se encubriera.
El impacto de la revelación fue devastador. Mariana no podía hablar. Un remolino de emociones la envolvió: incredulidad, rabia, angustia. Todo lo que había vivido, su ceguera, el dolor físico y emocional, había sido causado por esa mujer. ¿Y Esteban, ese hombre en el que alguna vez confió su vida, sabía la verdad? La sola idea la llenaba de un dolor insoportable. Olivia, que entró en la sala en ese momento, notó de inmediato el cambio en Mariana. Se acercó rápidamente, preocupada, pero Mariana no podía articular palabra. Solo dejó que el teléfono cayera de su mano, como si ese pequeño gesto pudiera liberarla de la verdad que acababa de descubrir. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Cuando por fin logró explicarle a Olivia lo que había descubierto, su prima la miró con una mezcla de shock y compasión. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Olivia con suavidad, sin presionarla. Mariana no lo sabía. Todo lo que sentía era una furia que no podía contener. Quería confrontar a Esteban, a Lola, exigir respuestas. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que hacer eso solo avivaría un fuego que terminaría consumiéndola por completo. Había pasado tanto tiempo tratando de sanar, de reconstruir su vida, y ahora, esta revelación la llevaba de nuevo al punto de partida. Durante los días siguientes, la tensión creció dentro de ella. Dormía poco, y las pocas veces que lograba conciliar el sueño, las pesadillas la despertaban. Cada imagen en su mente la llevaba de regreso a ese momento fatídico, a esa carretera oscura. Cada palabra de Sonia resonaba una y otra vez: Lola iba conduciendo. Finalmente, tomó una decisión. Adrián había sido su roca durante todo ese tiempo, y aunque aún no le había contado la verdad sobre lo que había descubierto, sabía que era él quien podía ayudarla a ver con claridad lo que debía hacer. No fue fácil reunir el valor para hablarle, pero cuando lo hizo, se sintió más ligera. Quería una perspectiva que no estuviera empañada por la furia, alguien que pudiera ofrecerle una visión más serena de la situación. ¿Qué harías en mi lugar?, le preguntó a Adrián una tarde, después de contarle todo lo que Sonia le había revelado. Adrián, como siempre, la escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando finalmente habló, lo hizo con la misma calma que siempre la reconfortaba. La venganza no te devolverá lo que perdiste, dijo en voz baja. Pero tampoco tienes que perdonarlo si no lo sientes. Lo importante es que no dejes que esto te consuma. Lo que hiciste hasta ahora es increíble. Has construido algo hermoso desde lo más oscuro. No dejes que ellos te rebaten eso también. Sus palabras tocaron algo profundo en Mariana. Tenía razón, estaba en su derecho de enfurecerse, de buscar justicia si así lo deseaba, pero también sabía que ese camino la atraparía en un ciclo de dolor del cual no sería fácil salir. Se dio cuenta de que, aunque tenía toda la razón para enfrentarlos, también estaba cansada de vivir con tanto sufrimiento. Quería, más que nada, encontrar paz. Con el paso de los días, la decisión de Mariana se fue aclarando en su mente. Enfrentar a Lola y a Esteban no cambiaría el hecho de que había perdido la vista, ni le devolvería los años de dolor que había soportado. Lo que realmente necesitaba era seguir adelante, dejar que su vida avanzara, sin cargar con el peso del rencor. No porque ellos lo merecieran, sino porque ella merecía algo mejor. Una tarde, mientras el sol se ponía y la luz suave atravesaba las cortinas de su habitación, Mariana tomó una decisión final. No buscaría venganza, no confrontaría a Lola ni a Esteban. Sabía que era la mejor manera de proteger lo que quedaba de su alma, de preservar la fuerza que había conseguido reconstruir después de tanto sufrimiento. Olivia, siempre atenta, respetó su decisión, apoyándola sin cuestionar. Y aunque el dolor por lo que había descubierto seguía ahí, Mariana sintió algo nuevo crecer dentro de ella, una sensación de libertad, como si, al elegir no aferrarse al odio, hubiera recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. La claridad que Mariana había encontrado tras hablar con Adrián la acompañó en las horas siguientes, pero no disipó la tormenta interna que seguía agitando sus pensamientos. La certeza de que debía soltar el odio no era tan simple de ejecutar como lo parecía. Había noches en las que el dolor de la traición y la injusticia la despertaba, dejando que su mente vagara por las sombras de lo que había descubierto. El rostro de Lola, el de Esteban, todo lo que representaban, invadía su paz recién conquistada. Sin embargo, algo dentro de ella la mantenía firme en su decisión. No era solo la voz de Adrián, sino la suya propia que se había fortalecido a través de las pruebas que había enfrentado.
Se dio cuenta de que, si bien había perdido mucho, también había ganado una nueva comprensión sobre sí misma. A pesar de todo lo que le había sucedido, había una parte de ella que había permanecido intacta, su espíritu indomable. Adrián la observaba con discreción. No insistía, ni la presionaba, pero estaba ahí, siempre disponible para ella, sin necesidad de grandes gestos o palabras. Era ese tipo de presencia silenciosa, tan necesaria en momentos de reflexión. Con él, Mariana se permitía sentir algo que creía haber olvidado, la serenidad de estar acompañada sin ser juzgada, sin expectativas. Un día, mientras conversaban bajo el porche de la casa de Olivia, Mariana finalmente habló. «He decidido no hacer nada», dijo, con voz tranquila, pero cargada de determinación. «¿Estás segura?», respondió Adrián, sin juicio, solo con un interés genuino por saber si ella estaba en paz con su resolución. Mariana sintió. «No es que lo merezcan. Pero si actúo, si me dejo consumir por ese deseo de justicia o de venganza, no estaré sanando. Solo prolongaré el sufrimiento, y ya no quiero cargar más con eso». Adrián esbozó una pequeña sonrisa, una mezcla de admiración y alivio. Sabía que no era una decisión fácil. Mariana había tenido que enfrentarse a más de lo que la mayoría soportaría en una vida, y aún así, había logrado encontrar un camino hacia adelante. A pesar de haber tomado esta resolución, la sensación de haber cerrado un ciclo no se concretó del todo hasta la mañana en que Esteban apareció en la puerta de Olivia. Mariana no esperaba volver a escucharlo ni a verlo. Desde que la había echado de la casa, lo había borrado de su vida de la forma más completa posible. Pero allí estaba, de pie, con una expresión que no podía ver, pero que imaginaba llena de arrepentimiento. «Mariana, necesito hablar contigo», dijo, con una voz cargada de duda. Durante un segundo, la vieja Mariana, la que dependía de él, la que lo amaba ciegamente, pareció querer responder. Sin embargo, la nueva versión de sí misma, esa que había aprendido a levantarse sin ayuda, fue la que tomó el control. «No hay nada que decir», respondió, con una serenidad que la sorprendió incluso a ella. Esteban, que parecía haber ensayado 1000 veces sus palabras, se quedó en silencio. No era el hombre seguro de sí mismo que una vez conoció. Su voz tenía un matiz de desesperación. «Sé que te fallé», comenzó, pero Mariana lo interrumpió. «Sí, lo hiciste, y no puedes deshacerlo. No vine aquí para buscar culpables, ni para exigir que pagues lo que hiciste, porque nada de eso cambiará lo que pasó. Pero ya no soy la misma. Y no soy parte de tu vida, ni tú de la mía». Esteban permaneció inmóvil. Mariana, que había temido este encuentro durante tanto tiempo, se dio cuenta de que ya no le debía nada. No había más palabras que pudieran sanar la herida, ni excusas que pudieran borrar lo ocurrido. La verdadera libertad no estaba en perdonarlo o castigarlo, sino en dejarlo atrás, en soltar el lazo invisible que aún nos unía. «Adiós, Esteban», dijo con firmeza, y cerró la puerta. Ese acto, aunque sencillo, fue el cierre definitivo. En ese momento, comprendió que su vida no volvería a girar en torno a él, ni a Lola, ni al pasado. Todo lo que habían hecho había quedado sellado con esa última conversación. No tenía sentido retenerlo más. Esa misma tarde, cuando Adrián llegó, Mariana lo recibió con una sonrisa ligera, distinta. Algo en su expresión reflejaba un alivio silencioso, una paz que, por primera vez en mucho tiempo, era real. «Está hecho», dijo, simplemente. Adrián no necesitó preguntar a qué se refería. Lo supo por la forma en que lo miraba, por la ligereza en su tono. Ella había soltado las cadenas que la ataban al dolor, había elegido su propio bienestar por encima de todo. Y esa decisión, más que cualquier operación o tratamiento, era el paso más importante hacia su sanación. En los días que siguieron, Mariana comenzó a hacer planes para su cirugía. Ahora que la niebla del rencor se había disipado, sentía que estaba lista para afrontar lo que viniera. Ya no lo hacía desde el miedo, sino desde la esperanza. La idea de recuperar parte de su visión, aunque no fuera segura, era solo un aspecto más de su camino hacia adelante. Lo importante era que había recuperado el control de su vida. La operación estaba programada. Las probabilidades seguían siendo inciertas, pero la oportunidad de volver a ver, aunque solo fuera un destello de luz, era un sueño al que no estaba dispuesta a renunciar. Y si no funcionaba, estaba bien, porque lo que realmente importaba era que, al final, había aprendido a ver más allá de lo físico.
Había descubierto una claridad interior que nadie le podría arrebatar jamás. Mariana, sentada junto a Adrián en la sala de espera del hospital, sintió su mano sobre la suya. Su futuro, incierto como siempre, estaba lleno de posibilidades que ella misma se encargaría de moldear. Ahora sabía que, sin importar lo que sucediera, ella decidiría el rumbo. El día de la operación había llegado. Mariana, tranquila y serena, sentía que la calma que la envolvía no provenía de la expectativa de recuperar la vista, sino de algo mucho más profundo. El miedo ya no tenía cabida en su vida. Había enfrentado tanto, perdido tanto, que lo único que le quedaba ahora era la esperanza. Una esperanza que no dependía de un resultado físico, sino de su capacidad para enfrentar cualquier cosa que el destino le ofreciera. Adrián la acompañaba en cada paso, como siempre lo había hecho desde que sus caminos se cruzaron. Había algo en su presencia que la hacía sentir segura, no porque él tuviera todas las respuestas, sino porque estaba a su lado sin importar cuál fuera la pregunta. En el quirófano, mientras las luces se apagaban y su mente se entregaba a la anestesia, Mariana no pensaba en la posibilidad de ver el mundo de nuevo, sino en la vida que había empezado a reconstruir, con o sin visión. Horas más tarde, cuando despertó, la sensación fue extraña. No había luz, ni colores, solo una bruma que cubría todo. Aún no podía abrir los ojos completamente, y los vendajes apretados le recordaban que el proceso de sanación no sería inmediato. Pero no importaba, sabía que, independientemente del resultado, estaba lista para lo que viniera. Días después, llegó el momento de quitar las vendas. Adrián estaba allí, sosteniendo su mano, dándole esa fuerza tranquila que tanto valoraba. El doctor, con una precisión casi ritual, retiró el último vendaje. Mariana parpadeó lentamente, sin saber qué esperar. Lo primero que percibió fue un destello. Un resplandor borroso que titilaba a lo lejos, casi como un faro en medio de la niebla. No era una visión clara, ni mucho menos perfecta, pero era más de lo que había tenido en años. Un susurro de luz que llenaba su corazón de una emoción indescriptible. La sala se fue aclarando lentamente, y aunque los rostros seguían siendo sombras imprecisas, podía sentir algo más que la oscuridad absoluta que la había envuelto durante tanto tiempo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Adrián, con una mezcla de cautela y esperanza. Mariana sonrió, no porque todo hubiera vuelto a la normalidad, sino porque ahora comprendía que nunca necesitaría una visión completa para sentirse plena. Había aprendido a caminar sin ver, a encontrar su camino en la vida guiada por algo mucho más poderoso que sus ojos. Lo que había recuperado no era solo una parte de su vista, sino una nueva forma de mirar el mundo. «Puedo ver un poco», susurró. «Pero eso no es lo más importante». Adrián la miró, conmovido. No era el éxito de la cirugía lo que brillaba en sus palabras, sino la fortaleza de quien había logrado ver más allá de lo físico. Aquella chispa de luz, por pequeña que fuera, era suficiente para iluminar su alma. Los días siguientes fueron un proceso de ajuste, pero esta vez, Mariana no tenía miedo de lo desconocido. La incertidumbre ya no la paralizaba, la vida se había vuelto un campo abierto lleno de posibilidades. Cada paso que daba, ahora con la ayuda de bastones de apoyo y guiada por las sombras y luces que podía discernir, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pronto, algo más empezó a cambiar en su vida. Una mañana, cuando Adrián la visitaba en casa de Olivia, Mariana sintió algo extraño en su cuerpo. No era un dolor, sino una sensación nueva, algo que no había notado antes. Olivia, con la intuición que solo una mujer experimentada podía tener, la observó con atención y no tardó en mencionar lo que ambas empezaban a sospechar. «Deberías hacerte un chequeo», le sugirió Olivia, con una sonrisa que revelaba lo que ella ya intuía. Mariana rió al principio, pensando que era imposible, pero al día siguiente decidió que no perdía nada con ir al médico. Lo que descubrió entonces le llenó el corazón de una alegría indescriptible: estaba embarazada. Un nuevo ser estaba creciendo en su interior, una vida que, aunque inesperada, llegaba en el momento justo. Una promesa de futuro que traía consigo un nuevo propósito. Adrián fue el primero en saberlo. Cuando Mariana le dio la noticia, él la miró con los ojos llenos de emoción. Era como si el destino, después de tantas pruebas, finalmente les estuviera ofreciendo una recompensa inesperada. «Vamos a ser padres», dijo Mariana, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Adrián la abrazó,
sintiendo que en ese pequeño anuncio se encontraba la culminación de todo lo que habían atravesado juntos. No era solo el nacimiento de un hijo, sino el renacimiento de ambos, la consolidación de todo lo que habían construido. Lo que alguna vez fue oscuro y ahora daba paso a un futuro lleno de amor, esperanza y vida. Mariana, que alguna vez había creído que su mundo se había terminado tras aquel accidente, ahora entendía que la vida siempre encuentra una manera de sorprender, de renovarse. El bebé que esperaba no solo era una nueva oportunidad, sino la prueba de que, aunque el camino estuviera lleno de dificultades, siempre hay algo hermoso esperando al final. Un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas que ella misma había ayudado a forjar. La noticia del embarazo transformó por completo la vida de Mariana. El latido de una nueva existencia dentro de ella le otorgó una felicidad que nunca había imaginado. Cada mañana despertaba con una renovada sensación de esperanza. Las sombras que la rodeaban habían dejado de ser un obstáculo, porque ahora su visión del mundo no dependía solo de sus ojos, sino del amor y la fortaleza que había cultivado en su interior. Adrián, siempre a su lado, la acompañaba en cada paso de este nuevo capítulo de su vida, lleno de promesas y sueños por construir. A medida que los meses avanzaban, la vida parecía encaminarse hacia un destino lleno de alegría. La casa, que alguna vez había sido un refugio para sanar heridas, se transformó en un espacio de preparación para la llegada del bebé. Mariana, apoyada por Olivia y Adrián, se sumergía en los preparativos con ilusión. Todo lo que había pasado antes, el accidente, la traición, la ceguera, parecía parte de un capítulo anterior, distante, casi irrelevante ante la nueva realidad que estaba viviendo. Sin embargo, la vida no se detiene, y el pasado tiene su forma de buscar equilibrio. Mientras Mariana encontraba paz y amor en su nuevo hogar, Esteban, quien había elegido un camino muy diferente, veía cómo su vida comenzaba a desmoronarse. Lola, la mujer por la que había dejado todo, incluida a Mariana, reveló su verdadero carácter. Al principio, lo había embriagado con su juventud y despreocupación, pero como todo lo que está basado en ilusiones, la relación comenzó a desintegrarse. Lola, siempre en busca de nuevas emociones, pronto se cansó de la vida monótona que llevaba con Esteban. Él, quien alguna vez había creído que el amor por ella sería suficiente, se encontró enfrentando la fría realidad de que había dejado a una mujer increíblemente fuerte, Mariana, por una relación superficial. Con el tiempo, Lola comenzó a alejarse, buscando nuevas distracciones, y un día, sin más, lo abandonó. La partida de Lola dejó a Esteban sumido en una profunda soledad. Había perdido todo, a Mariana, a la estabilidad que ella le ofrecía, y ahora a la mujer por la que había sacrificado tanto. Sin la presencia constante de alguien a su lado, comenzó a enfrentarse a sus propios fantasmas, al peso de las decisiones que había tomado y a la culpa que, hasta ese momento, había evitado. Se dio cuenta de que había sido él quien había destruido lo que más valía en su vida, y ese reconocimiento lo arrastró a una depresión de la que no parecía encontrar salida. Con el paso de los meses, Esteban se aisló cada vez más. Sus amigos se distanciaron, incapaces de soportar la negatividad en la que se había hundido. Nadie estaba dispuesto a consolarlo ni a ofrecerle la mano que tanto necesitaba. Estaba solo, como lo había dejado Mariana, pero esta vez, sin esperanza de redención. Su vida se convirtió en una espiral de arrepentimiento, un castigo autoimpuesto que parecía interminable. A menudo se preguntaba si había sido la ceguera de Mariana lo que lo había alejado de ella, o si era él quien, desde un principio, había sido ciego ante lo que realmente importaba. Mientras tanto, en casa de Olivia, la vida seguía adelante con un ritmo completamente diferente. Mariana, más conectada que nunca a la promesa de un futuro lleno de amor, daba la bienvenida a su hijo con una felicidad que no había conocido antes. El parto fue un momento de triunfo, no solo por el nacimiento de una nueva vida, sino por todo lo que significaba el cierre definitivo de un ciclo de dolor y la apertura de una nueva etapa de amor. Esperanza y fortaleza. Cuando sostuvo a su hijo por primera vez, Mariana sintió una paz indescriptible. Era como si, en ese instante, todo lo que había sufrido tuviera sentido. Cada lágrima, cada sacrificio, cada momento oscuro la había llevado hasta allí, hasta ese pequeño ser que ahora acunaba en sus brazos. En ese momento, no importaba si su vista volvía por completo o no. Lo único que importaba era que estaba rodeada de las personas que la amaban, y que ella había recuperado algo mucho más valioso que la vista,
la capacidad de amar y ser amada sin condiciones. Adrián, a su lado, no podía ocultar su emoción. El bebé no solo era una nueva vida, sino una representación física de todo lo que habían superado juntos. Olivia, con lágrimas en los ojos, también compartía la alegría de su prima, sabiendo que Mariana había encontrado, al final, la paz que tanto merecía. En cuanto a Esteban, la vida había decidido cobrarle cada decisión egoísta. No había nadie para consolarlo, nadie para compartir su soledad. La casa que una vez compartió con Mariana, y que había llenado de promesas vacías con Lola, ahora era un recordatorio constante de sus errores. Estaba solo, atrapado en su propio arrepentimiento, sin poder escapar de la realidad que él mismo había creado. El contraste entre ambas realidades no podía ser más marcado. Mientras Esteban se hundía en su soledad, Mariana se elevaba en un amor que la rodeaba en cada rincón de su vida. La historia que había comenzado con tanto dolor terminaba con una lección clara: las decisiones que tomamos, por más pequeñas que parezcan en su momento, tienen consecuencias que se revelan con el tiempo. Y mientras algunos quedan atrapados en su propio sufrimiento, otros, como Mariana, encuentran la manera de florecer incluso en la oscuridad más profunda. Mariana, ahora con su hijo en brazos, se sentía completa. Sabía que la vida la había llevado por caminos difíciles, pero había aprendido a ver más allá del dolor, a encontrar la luz en medio de las sombras. Y mientras miraba a Adrián, y luego a su pequeño, entendía que el verdadero milagro no era recuperar la vista, sino haber encontrado el amor y la paz en su corazón. Si te emocionó esta historia llena de giros inesperados y lecciones de vida, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Queremos saber qué te pareció el viaje de Mariana y qué parte de la historia te tocó más. Tu opinión es importante para seguir creando más historias que te lleguen al corazón.